Estamos muy contentos, estamos felices. Dios hasta ahora ha sido bueno y seguirá siendo bueno, pase lo que pase. Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Su amor y su misericordia y su palabra son eternos. Amén, amén. Qué bueno que están con nosotros. Hemos tenido una semana intensa. Gracias a Dios, toda la semana hemos trabajado para extender el reino de los cielos. Ya las reuniones en casa van a ser cada 8 días, eran cada 15, ahora cada 8 días, a criterio obviamente de cada encargado de célula. Es muy probable, te confirmaríamos ahora en la semana, que hagamos 2 servicios el domingo. Es muy probable. Necesito platicar con el equipo porque es muy desgastante para el equipo, pero Dios es bueno. En la semana estaremos confirmando si hacemos 2 reuniones el domingo y en qué horario. ¿Estamos de acuerdo? Próximo miércoles 7:30 nos conectamos y presencial, y pues toda la semana tenemos reuniones. Amén, amén. No sé si se me pasa algo. No hay ningún otro anuncio especial. Los niños pueden pasar a su escuela bíblica con el maestro Fernando. ¿Quién le va a dar clase? ¿No? Lo agarré fuera de la base. No, con la maestra Xochitl. Ándele. Pasen niños y niñas con la maestra Xochitl. Por favor, Dios les bendice. Y yo me acuerdo cuando empecé a hablar en público la palabra de Dios, comencé con los niños. Me dijo mi pastor, yo creo que ya es tiempo de que hables públicamente el evangelio. Quiero que le des clases a los niños. Y yo me asusté. Y le dije a mi pastor, ¿y qué les voy a enseñar? Nada, ellos te van a enseñar a ti. Y así fue. Y así fue. Muy bien. Hemos estado, hoy sería el penúltimo o el último, dependiendo del tiempo, tema sobre la familia. No, yo creo que sería el penúltimo. Y en el marco de la familia hemos estado, pues, viendo que es necesario priorizar, es necesario hacer conciencia de lo que significa la familia para Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y en los últimos 3 sermones nos hemos dedicado específicamente a la cabeza de la familia. ¿Quién es la cabeza de la familia? El varón. Y en ausencia del varón, por cualquier causa, hay mamás que son cabeza de familia. También este mensaje es para ellas. Y hemos estado analizando, pues, que la cabeza de la familia necesita estar consciente de su responsabilidad para que ella y su familia caminen en victoria. Hoy más que nunca la familia ha estado siendo atacada. La mayoría de las ideologías modernas son contra la familia, contra el matrimonio, contra la vida. Entonces, no debemos de estar dormidos, no debemos de estar pasivos. Como iglesia tenemos que estar orando, intercediendo, tenemos que estar hablando, manifestándonos. Dice la Escritura que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Wow. Y vimos pues que la cabeza del hogar, primero, debe de estar bajo la autoridad de Cristo, porque Cristo es la cabeza del varón o de la mujer cabeza de familia. Ese es el primer punto y uno de los más importantes. Número 2, la cabeza de nuestro hogar necesita tener buenos ojos para ver lo que pasa o lo que va a pasar en la familia. Poníamos el ejemplo de la atalaya, ¿te acuerdas? La función de la atalaya es prever, prever antes de que llegue el peligro, preverlo. Tiene que tener esa visión. Acuérdate que los ojos están en la cabeza. Y vimos también que la cabeza del hogar tiene que tener buenos oídos para escuchar
a los de su casa. Amén, amén. Es muy importante ver, es muy importante hablar, pero mucho más importante es saber escuchar, saber oír. Tenemos dos oídos en comparación de una sola boca. Entonces, tenemos que aprender a oír a los que están a nuestro alrededor. Y vimos que escuchar es una virtud. No todos sabemos oír. Nadie dijo amén. No todos sabemos oír. Tenemos un problema muy serio en el oír. Somos muy buenos para ver, para hablar, pero no somos tan buenos para oír. Entonces tenemos que desarrollar. Si tú recuerdas, si tú lees los evangelios, te vas a dar cuenta que en muchos sermones y parábolas, el Señor Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. A ver, tóquese. ¿Usted tiene oídos? ¿Uno o dos? ¿Cuántos tiene? Dos. El que tenga oídos para oír, que oiga. El primer oído es natural, el segundo oído es espiritual. Es decir, tenemos que desarrollar un sentido espiritual. Es saber oír lo natural, sí, pero también oír el trasfondo espiritual de las cosas que suceden. Entonces, escuchar es una virtud. Amén. Y si usted no es bueno para escuchar, ¿qué hay que hacer? Ore a Dios para que le dé un oído sensible a la necesidad ajena. ¿Estamos de acuerdo? Los mejores consejeros, primero, tuvieron que ser los mejores en escuchar. Va de nuez, como que no cayó el 20. Los mejores consejeros primero tuvieron que ser entrenados en el oír, en el escuchar. Porque hay personas que hablamos antes de oír, respondemos antes de poner atención. Casi por instinto. Y de repente no se da esa conexión de la comunicación. Por eso, no saber escuchar en la mayoría de las veces también malinterpretamos la voz de Dios. Entonces, vimos al final, el domingo pasado, que si no aprendo a escuchar a mi familia, si no aprendo a escuchar a mis hijos, los va a escuchar la calle, los va a escuchar el diablo, los va a escuchar el internet. Si no aprendo a escuchar a mi esposa, pues ¿qué crees? Otro pelado la va a escuchar. Ey, agárrese de la silla. Sí, porque hay una necesidad apremiante. La necesidad de la mujer de ser escuchada es mucho más grande que la del hombre. Los hombres también necesitamos ser escuchados, pero la necesidad de la mujer es mucho más grande de ser escuchada porque ella es mucho más expresiva que el varón. ¿Por qué tienen tanto trabajo los psicólogos, los terapeutas? Por tanta gente que lo único que necesita es sentirse escuchada. ¿Sí está escuchando? Eso. Gloria a Dios. Vamos a ver la continuación. Hay un versículo en Mateo 26, 31. Vamos a darle continuidad a esto. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros, ¿qué dice? Se escandalizarán. Mateo 26, 31. Ok. Todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Ok, ¿por qué estoy citando esto? Porque en el marco de la importancia de la familia, es necesario visualizar el orden de prioridades. Hemos estado estudiando que es importante respetar las prioridades. Entonces, esto nos lleva a entender que la bendición del cielo, la bendición de Dios para una familia, primero desciende sobre la cabeza.
Esa frase, hiere al pastor y las ovejas serán dispersadas, también aplica a la familia. Hiere a la cabeza de la familia y todo el mundo va a agarrar por su rumbo. Confunde a la cabeza y todo el cuerpo se va a confundir. Esa es una estrategia que el enemigo ha usado por muchos años. Lastimar primero a la cabeza, herir al pastor del hogar, a la cabeza de la familia. Entonces, algo que debemos comprender es que la razón es que la bendición del cielo primero desciende por la cabeza hasta cubrir el cuerpo completo. Esto es en Salmo 133, verso del 1 al 3. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero en el párrafo anterior dice es como el buen óleo. A ver, regrésate al 2, por favor. Ahí está, es como el buen óleo sobre la cabeza, desciende sobre la barba de Aarón, que es el sacerdote, y baja hasta cubrir las vestiduras. Ok, ahí está hablando del sacerdote, el sacerdote sobre la casa de Dios. Pero en el hogar, el varón tiene 3 ministerios, que es rey, sacerdote y profeta. Entonces hay un sacerdocio sobre la cabeza del hogar. El trabajo de un sacerdote es interceder por su casa. Y no solo interceder, ser ejemplo, ser refugio, ser consuelo. Amén. Ser testimonio para los de su casa. Hablar de aceite es hablar del Espíritu Santo. Entonces, la bendición de Dios que viene por el Espíritu Santo a la familia, primero toca a la cabeza. Ese es el orden. Desciende sobre la cabeza, luego habla de la barba del sacerdote, dice hasta cubrir todas las vestiduras. Y dice al final en el verso 3, hasta ahí llega la bendición de Dios. Ponme el verso 3, por favor. Dice, porque allí envía Jehová, ¿qué dice al final? Bendición y vida eterna. La palabra de Dios para todos dice que bueno y qué agradable es cuando el pueblo de Dios se reúne en armonía. Es como el aceite dulce y fragante que se derrama sobre la cabeza de Aarón y cubre todo su rostro y sus vestiduras. Es como el rocío que cae desde el monte Hermón sobre las montañas de Sión. Allí es donde el Señor envió su bendición, la vida eterna. Cuán bueno y cuán agradable es reunirnos en armonía. La armonía de una iglesia está en la unción que viene sobre la cabeza. La armonía en una familia depende de la unción que desciende sobre la cabeza. Wow, esto es impresionante, el peso de responsabilidad que tenemos como cabezas de familia, sea papá o sea mamá, sola haciendo el trabajo de cabeza, pero es importante la unción de Dios sobre tu casa, sobre ti mismo. Esta es la razón del por qué el diablo golpea la cabeza primero. La intención del diablo es estorbar, tratar de detener la unción, tratar de detener la bendición de Dios en la iglesia y en el hogar. Por eso, hijos, no dejen de orar por sus padres. A veces los hijos somos un poco pasivos, fríos, críticos hacia nuestros padres. A veces los hijos no comprenden el sacrificio y el trabajo y la responsabilidad de sus padres hasta que la viven. Bueno, hay hijos muy conscientes, gloria a Dios, pero no lo terminan de comprender hasta que son padres. El gran peso de responsabilidad que hay. Entonces, esta es la razón
El domingo pasado lo cité, de por qué tanta ausencia de varones en la iglesia. Me refiero a varones casados, obvio. Hay una ausencia grande en las iglesias porque el enemigo frena, el enemigo distrae, el enemigo pone cargas, el enemigo trae confusiones a la cabeza. Esa es la razón. Ahora, esto no es una justificación, papá. Varón, no es una justificación, mujer, cabeza de familia. ¿Por qué? Porque tenemos la gracia y tenemos la unción del Señor para hacer esa cobertura que nuestra casa necesita. Gloria a Dios. El Señor nos capacita, pero tengo que esforzarme, tengo que ser valiente, tengo que hacerme responsable. ¿Estamos de acuerdo? Se lucha por lo que se ama. ¿Estamos aquí? Y se muere por lo que se ama. Jesús te amó y murió por ti. Wow. Dios te amó tanto que dio a su único hijo. El amor es sacrificial. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo sufre, dice Corintios 13. Bien, hoy vamos a ver también que la cabeza del hogar necesita saber usar bien su boca para hablarle a su familia. Amén. Porque acuérdate que la boca también está en la cabeza. Entonces la cabeza del hogar necesita usar bien sus palabras. Necesita ser responsable con lo que habla. Proverbio 12, del 18 al 19. Yo traigo una palabra de Dios para todos, pero voy a leer primero la Reina Valera. Hay hombres cuyas palabras son, ¿cómo? Como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. 19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. La versión que traigo aquí dice: el que habla sin pensar hiere como una espada, pero lo que dice el sabio trae alivio. Las mentiras terminan por descubrirse y la verdad permanece para siempre. Me encantó esta versión. El que habla sin pensar hiere como una espada. Te voy a dar un consejo. Piensa antes de hablar. A eso se refiere con la ira. Dice, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque cuando estamos airados, enojados, ya no pensamos claro. Ojo con esto. Cuando estés enojado o airado, procura no hablar. Procura no hablar, porque la ira y el enojo traen un velo a la mente y no pensamos correctamente, mucho menos vamos a hablar correctamente. Ahora, el dominio propio nos lleva a que, por muy enojado que estemos, usemos las palabras correctas. ¿Estamos aquí? Es un entrenamiento. Tenemos que alcanzar esa madurez. Pero este versículo, este proverbio nos habla de que a veces en la familia tenemos muchos años utilizando nuestra boca para hablar lo que no debemos. No nos hemos dado cuenta que hemos sido como golpes de espada cuando hablamos, herimos, lastimamos, humillamos, utilizamos la boca para dañar. ¿Pero qué crees? Siempre es un buen tiempo para hacer cambios. Todo lo que hablamos son semillas en el corazón. No está en la pantalla, pero Proverbio 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que habla demasiado
sufrirá las consecuencias. Cada palabra que hablamos son semilla. Un día un hombre de 47 años lo condenaron a cadena perpetua por un homicidio que cometió. Su madre anciana lloraba ahí en la cárcel desconsolada y el hombre con la cara dura le dijo: no llores más, madre, no llores. Pero hijo, no. Cuando yo era pequeño y te buscaba y que me decías, quítate, no me estorbes. Cuando te pedí ayuda con mis tareas, ¿qué me decías? Burro, inútil, no sabes hacer nada. A ver. Y fui creciendo, mamá, y te llevaba un citatorio para mi escuela. Ah, vago, algo hiciste en la escuela, qué vergüenza, no voy ahí. Algún día vas a terminar en la cárcel. Mamá, todo lo que me dijiste es lo que soy hoy. Así es que no llores. Soy el fruto de tus palabras. Muchos de nosotros hoy en día somos el fruto de lo que nos han dicho desde que tenemos conciencia. Muchos de nosotros hemos dado fruto equivocado o fruto bueno dependiendo de las semillas, de las palabras que han sembrado en nuestra mente. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de no intentar, sino de lograr cosas diferentes en nuestra casa. Somos el fruto de lo que hablamos. Nuestros hijos son el fruto de lo que les hemos hablado muchos años, aunque no querramos. No sé si has leído la biografía de Alva Edison, pero cuando él estuvo en su nivel primaria, lo enviaron a su casa y con un comunicado, y él llega y se lo da a su mamá, y cuando la mamá lo lee, le dice: señora Edison, su hijo es un retrasado mental, tiene demasiada lentitud de aprendizaje, no cabe en esta escuela y probablemente en ninguna, así es que ya no lo vuelvo a mandar. Eso decía el papel, pero ella lo leyó diferente. Ella dijo, señora Edison, su hijo tiene una mente brillante, es un excelente alumno y en este colegio no tenemos la capacidad para enseñarle. Enséñele usted. Todos sabemos quién fue Alva Edison. Él no se dio cuenta de lo que decía ese comunicado hasta que la madre muere y él recoge todas sus cosas y ahí encontró el comunicado y se dio cuenta de lo que en realidad decía. Pero una madre se encargó de revertir el efecto de lo que aquellas palabras pudieron haber causado. ¿Sí me estoy explicando? Somos bocinas. Tú y yo somos bocinas. Tú eliges o bocinas del Señor nuestro Dios o bocinas del diablo. Es nuestra elección. Debemos de ser sabios para comunicarnos. Hay personas que no necesitas que le digas que se van a ir al infierno cuando ya están viviendo un infierno en vida. Al amargado no necesitas que es un amargado, ya lo sabe. Al alcohólico no le digas que es un borracho, ya sabe. Al adicto no le digas que es un adicto, ya sabe. Diles cómo salir de eso. Sé una bocina de Dios para ellos. ¿Cuánta gente sigue muriendo por COVID y por otras enfermedades? El mundo sigue en crisis y la iglesia está callada. No está comunicando lo que el Señor quiere que el mundo sepa. No podemos estar pasivos. Hay tanta gente en Navojoa, en Guatabampo y en Sonora y en México y en el mundo buscando una palabra de aliento, de esperanza, de motivación. Un alma perdida no va a venir a los pies de Cristo porque le digas que es un pecador y se va a ir al infierno. No va a venir a los pies de Cristo por eso. Muchas de esas almas vendrán
a los pies de Cristo, porque ven en ti el único refugio, donde hay palabras de paz, palabras de amor, palabras de bendición, palabras de esperanza. Muchas almas perdidas van a venir a los pies de Cristo porque ven en ti a un Dios obrando por tu manera de hablar, por tu manera de vivir. Tu familia, los que no han creído, no van a venir a los pies de Cristo porque les regalas una Biblia o les mandas el link de la transmisión y, oye, arrepiente. No, con tu vida, tu ejemplo, palabras de esperanza. Tenemos que ser bocinas del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quiere ministrar a nuestras familias. Dios quiere hacerse notar en mi familia, en tu familia, a través de tu vida, a través de tus palabras. Que el refugio, el consuelo, el ánimo, la esperanza que ellos están buscando, lo encuentren en ti. Para que no corran a los brazos equivocados, a los consejeros equivocados, por causa de mi pasividad espiritual. Tenemos que buscar en el Señor, papá, mamá, lo que nos hace falta para nuestros hijos. Uno de los ministerios del varón o de la cabeza de la familia es ser rey. Y un rey no solamente exige tributo, honra, respeto y obediencia. Un rey también provee lo material, pero también provee lo espiritual. Amén. Un rey también protege a los suyos. Entonces tenemos que entender algo, iglesia, que Dios por ahora, no va a bajar del cielo a abrazar a esa persona. Él quiere abrazar a esas almas perdidas a través de ti y a través de mí. Somos embajadores de Cristo. ¿Cuál es el trabajo de un embajador? Intermediar, pacificar entre una nación y otra. Bueno, tú y yo somos embajadores de Cristo, embajadores del cielo aquí en la tierra, buscando mediar, pacificar, conectar a Dios, nuestro Creador, con las almas que están perdidas. Amén, amén. Entonces necesitamos hacer conciencia de esto. Dios quiere poner palabras en ti y en mí, palabras de restauración, palabras de aliento, que con nuestra boca podamos levantar a muchas personas que están pasando momentos difíciles de enfermedad, de depresión, de suicidio, de muerte, de luto, otros que están a punto de rendirse. Necesitamos convertirnos en esas bocinas de parte de Dios. Mucha gente vienen destruidas del mundo, de donde eran esclavos, y lo que necesitan es un refugio de amor, una persona que los escuche, pero también que les hable, que les diga qué es lo que Dios tiene para ellos. Y así como en la fe, también en lo natural, hay muchos hermanos, familia, que están fríos en su relación con Dios, que necesitan armas para pelear contra el pecado, porque tal vez sus fuerzas se han gastado. Ellos necesitan a alguien que los empuje, que los fortalezca con sus palabras. Lo que menos necesitan es alguien que los critique, que lo menosprecie. Te lo dije, pecador, mira, no me hiciste caso, eres un rebelde. Ya sabe. Dile cómo volver al camino de Cristo. Platícale cómo Dios es amplio en perdonar. Platícale cómo Dios tiene un proyecto para su vida, tiene un plan para su vida personal, para su matrimonio, para su familia. ¿Estamos de acuerdo? No los invites a conocer tu iglesia, invítalos a conocer a Cristo.
Y cuando te pregunten cómo, cuándo y dónde, entonces ahí sí invítalos a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? La mayoría de nuestros problemas radican en nuestra mala relación con Dios. Ese es el meollo del asunto. La mayoría de mis problemas en mi relación con los demás radican en mi mala relación con Dios. Porque nada más son 2 mandamientos. El Señor Jesús sintetizó toda la ley y los profetas en 2 mandamientos. ¿Cuáles son? Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué 2 mandamientos? Haz de cuenta que son 2 maderas, 2 tablas. Y si las cruzas, se forma una cruz. Y el madero vertical te está indicando una conexión con Dios. El madero horizontal te está indicando una buena relación con tus semejantes. ¿Quién murió ahí en el centro? Jesucristo. Él es el mediador, Él es el pacificador. Y entonces, de una buena relación con Dios a través de Cristo, depende una buena relación con mis semejantes a través de Cristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La regla de oro: no trates a los demás como no quieres que te traten. Trata a los demás como quieras que te traten. Es que no me gusta cómo me hablas. Pues entonces analiza cómo le hablas tú a esa persona. Porque de repente en la familia grita el hombre, luego grita la mujer, luego gritan los plebes, ladra el perro, maulla el gato. Un día un niño de 8 años andaba a las 3 de la madrugada por las calles y lo encontró una patrulla y le dijo: niño, ¿qué andas haciendo? Pues nada, me salí de mi casa. ¿Pero por qué? Pues porque no quiero estar en mi casa. ¿Dónde vives? En el infierno. ¿Quién es tu papá? El demonio. ¿Y tu mamá? La bruja. Ah, caray. ¿Estás usando drogas? No. Te vamos a llevar a tu casa. ¿Sabes llegar? Sí. Lo suben a la patrulla y los fue guiando hasta llegar a una casa por allá en una colonia, y se bajaron, y al acercarse a la casa se escuchaban gritos en la casa. Eres un demonio y tú eres una bruja. ¡Ah, este es un infierno! Ya ven, dijo el chamaco, ahí vivo yo. Esa es mi casa. Dijeron los policías: no, pues tienes razón. ¿Tu casa qué es? ¿Una extensión del infierno o una extensión del cielo? No me conteste porque soy creyente y todo me creo. Tenemos que trabajar para que nuestra casa sea una extensión del cielo en la tierra. Que mis hijos deseen estar ahí, que mi esposa desee estar ahí, que el hombre que sale todo el día a trabajar desee regresar a casa. Amén. Y para eso hay que trabajar. ¿Cómo? Teniendo una buena comunicación con Dios, firmes con Dios, apartados del pecado. Entonces nuestra familia necesita tener un encuentro con Dios a través de mi testimonio. Ellos quieren saber cómo estrechar su relación con Dios, cómo es que hemos dejado una vida de pecado, porque el área en la que vencemos, ahí mismo Dios me empodera y me da autoridad sobre esa área. Si yo como cabeza de familia estoy viviendo en santidad, en fidelidad con Dios, con mi esposa, mis hijos van a hacer lo mismo. Mi esposa me lo va a agradecer, Dios me lo va a reconocer. Si yo soy congruente con mis palabras, lo que pienso, digo y hago, hay congruencia, mi familia va a estar siendo bendecida. Necesito ser un instrumento usado por Dios para levantar matrimonios, relaciones de noviazgo, familias, amistades, entre otras cosas, pero se necesita
un corazón conforme al corazón de Dios, que sepa escuchar, que los levante a través de palabras de sabiduría, porque dice ahí que las palabras del sabio son alivio. El que habla sin pensar hiere como espada, pero las palabras del sabio traen alivio al alma afligida. Amén, amén. Entonces, como cabezas de hogar, tenemos que usar nuestra boca para hablar palabras que sanen corazones quebrantados, que sanen una autoestima lastimada en los hijos, que sanen los matrimonios dañados, que sanen el corazón de esposas que se sienten humilladas, pisoteadas. Amén. ¿Cuántas esposas estresadas, cargadas, fatigadas por la pasividad del esposo en el hogar, por la falta de una buena relación con Dios de parte de la cabeza? Y el hombre, al ser pasivo en casa, todo el peso cae sobre la mujer. Y no es el diseño de Dios que mientras esté el varón ahí, la mujer lleve las riendas de la casa. No es el diseño de Dios. Ay, qué machista el pastor. No, no lo digo yo. Lo dice la palabra. Ah, entonces, ¿qué machista es Dios? No, tampoco. No es cuestión de valores, es cuestión de funciones. Es cuestión de operatividad. El diseño del hombre y la mujer son muy diferentes. Si no, pues Dios hubiera dejado solo a Adán o sola a Eva. Pero dijo muy claro, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, el complemento, la fuerza, el apoyo moral. Amén. Entonces, papá, jefe de familia, haz la pasividad a un lado. Quítale cargas a tu esposa. Encárgate tú de lo que Dios quiere que te encargues en casa. Comenzando con usar bien lo que hablas, lo que dices. ¿Cómo debemos usar nuestra boca para bendecir a nuestra familia? Aconsejando a nuestros hijos, motivándolos. Amén. Teniendo palabras agradables para nuestra pareja. Ahí andan las esposas mendigando amor. Viejo, ¿me quieres? Si tenemos 4 plebes, ¿cómo te voy a querer? Viejo, si me amas. Si dormimos juntos. Dígale, levante la autoestima de su esposa. Dicen amén los solteros y los casados. Oye, tienen más injundia los solteros que los casados. Utilice bien sus palabras, hombre casado. Desde que se levanta en la mañana y abre los ojos y la ve ahí a un lado con los tubos de doña Florinda y la máscara de aguacate, usted dígale, wow, mi amor, ni Fiona se compara con tu belleza. Qué linda te ves. Aunque el corazón casi le da un infarto del susto, pero usted dígale lo linda que se ve. Amén. Es por fe y no por vista. Levante la autoestima de su esposa. ¿Cómo se me ve este vestido? ¿No me veo gorda? No, mi amor. No. Eres toda una Barbie. A veces los hombres somos muy lentos para eso. Es que soy realista, no te puedo mentir. No se trata de mentirle, digan. A veces los hombres se quejan. Y ahí andan viendo ganado ajeno. Pues ahí está tu esposa. No, pues es que cuando me casé con ella, pues era una varita de nardo. Y ahora, pues un tronquito de mezquite, ¿verdad? Pero entonces yo le digo a esos hombres, ¿cuántos hijos tienen? Pues nomás 4. Nomás 4. Ella, por amor a ti y por darte hijos, deformó su cuerpo.
arriesgó su vida, cada hijo arriesga su vida por amor a ti, y te quejas de su cuerpo, pues págale un buen nutriólogo, págale un buen gimnasio. Ahora, si no te alcanza el presupuesto, abrázala más, agárrala del medio, amóldala. Si no hay para gimnasio ni para nutriólogo, amóldela, abrácela más seguido. Nadie dice amén. Los solteros son los que dicen amén. Usted tiene que ser creativo, varón, jefe de familia. Amén. Levante la autoestima de sus hijos. Mira, hay hijos que no tienen ninguna gracia, pero algo tiene usted que motivarlos a encontrar su gracia. ¿Para qué sirven? Amén. A veces los padres nos desesperamos porque los hijos no cubren las expectativas. Bueno, no son tus expectativas, son las de Dios. Dijo Albert Einstein, si tú vas a juzgar a un pez por su habilidad de escalar un árbol, pues lo vas a reprobar. Tienes que buscar la habilidad, tienes que buscar cuál es el objetivo en la vida de tu hijo. No le exijas 10 en matemáticas, cuando lo único que sabe es ciencias sociales, ciencias naturales, biología. Hola. Tan bonito que estaba el sermón. Hable las cosas que hay que mejorar. No guarde palabras que después se conviertan en resentimiento. No use palabras para criticar ni para humillar. Levante a su familia, sea un puente de las palabras que vienen de parte de Dios para los de su casa. Amén. Gloria a Dios. La cabeza de nuestra familia, ¿qué más hay en la cabeza? Ojos, oído, boca. La nariz pues no aplica, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, a veces sí, cuando dice, aquí hay gato encerrado, algo huele mal. Nada más para eso. Pero algo más importante es el cerebro, la mente, el pensamiento. La cabeza de la familia necesita tener pensamientos claros para dirigir a su casa. Segunda de Crónicas 1:10. Dame ahora la sabiduría y el conocimiento necesario para gobernar a este pueblo, porque ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? La Reina Valera dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Esas son las palabras de Salomón, cuando Dios lo puso como rey de Israel. Dicen los expertos en cronología bíblica y en datos que Salomón tendría unos 18, 19 años de edad cuando fue levantado por Dios como rey de Israel. Y se le presentó Dios y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras. 19 años. ¿Quién tiene 19 años aquí? ¿Nadie tiene 19 años? ¿18? Ah, pues ya. Híjole, no le voy a preguntar porque yo ya sé lo que le pediría a Dios. ¿Qué le pedirías un chamaco de 18, 19 años a Dios cuando Dios le pídeme lo que quieras? Hombre, un Mustang GT 2023, chapeado en oro, de novia la Miss Universo, una cuentecilla en el banco de unos millones de euros, una nave espacial para viajar por todos lados. Salomón pidió sabiduría. ¿Qué pidió? Sabiduría. La Biblia dice que el varón, jefe de familia, si quiere triunfar en la sociedad y en cualquier otro asunto, primero tiene que gobernar bien su casa. Eso está en 1 Timoteo 3. El hombre que gobierna bien su casa. Yo recuerdo cuando a mi hijo mayor, a Sam, mi primer hijo, me lo entregaron en el hospital recién nacido. Y después de la euforia de 9 meses, y tenía aquel bultito en las manos, y me quedé en shock. Varias horas sin hablar. ¿Y ahora qué hago?
¿qué sigue? ¿Qué le voy a enseñar a este niño? O sea, ¿qué? No había nada bueno en mí. ¿Qué le voy a enseñar? Y eso me llevó a andar indagando qué es lo mejor para los hijos, qué es lo mejor para la familia. Gracias a Dios que al poco tiempo conocimos de Cristo. Necesitamos sabiduría, jefes de familia, pedirle al Señor sabiduría, ciencia para gobernar bien nuestra casa. Amén. Sabiduría y ciencia para tomar buenas decisiones. Sabiduría y ciencia para saber qué hacer en momentos de crisis, en momentos de angustia, en momentos de adversidad. Sabiduría. Isaías 61, 3 y 4 dice la palabra: y ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, y reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y luego que dice, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Papá, mamá, jefa de familia, Dios nos está llamando a restaurar nuestras generaciones. Ese es el llamado. Generaciones lastimadas por el pecado, por las maldiciones de nuestros antepasados. Generación tras generación acarreando maldiciones generacionales, las malas decisiones de nuestros antiguos. En nosotros hoy está esa gran responsabilidad de cortar, de deshacer esas malas herencias, de restaurar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. La maldición alcanza 4 generaciones, pero la bendición de Dios alcanza 1000 generaciones. Es mejor la bendición de Dios. Dele fuerte el aplauso al Rey. Hay maldiciones generacionales de pecado, perversiones sexuales, adulterios, alcoholismo, adicciones. Hay tantas maldiciones arrastrando generación tras generación. Papá, mamá, necesitamos ser sabios en esto. Necesitamos abrirle la puerta del cielo a nuestras generaciones. Dice Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado, pero debemos pedirle a Dios con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. ¿Qué necesitamos? Sabiduría. Sabiduría de Dios. Pase la alabanza, por favor. Hay 2 fuentes para la sabiduría: Dios y Satanás. Dice la Biblia que la sabiduría que no viene de lo alto es animal, terrenal y diabólica, donde hay celos, pleitos, divisiones, amarguras, resentimientos. Esa es sabiduría animal, terrenal y diabólica. Entonces, la buena sabiduría y la buena ciencia solo la puede dar nuestro Dios. Y lo único que necesitamos, varón, jefe de familia, mamá, cabeza de familia, es pedirla. Pedírsela al Señor para llegar a convertirnos en esa cabeza que nuestra familia necesita. Ponte de pie, por favor. Termino leyendo Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y cada uno de estos puntos los estaremos analizando en el próximo sermón. Cómo la cabeza tiene que ser
primeramente pura, como la cabeza del hogar tiene que ser pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbres, sin hipocresía. Tenemos las herramientas necesarias, papá, mamá. Tenemos las herramientas necesarias de parte de Dios para convertirnos en ese refugio que nuestra familia necesita. Vamos a orar al Señor. Si tú te identificaste con algo que hoy el Señor habló, pues ya sabes en qué sentido tienes que orar. Los solteros dirán, bueno, a ver hasta cuándo, pero Dios dice, no, no te esperes. Si estás soltero ahora, mira qué bendición que no has llegado a cometer los errores en el matrimonio o en la familia, sino que el Señor te está previniendo antes. Ponte a orar al Señor mientras le adoramos con todo nuestro corazón. Y mientras adoramos y tú oras, la unción de Dios, el buen aceite, el buen óleo, va a descender sobre las cabezas de familia. En el nombre de Jesús.